Bienvenidos a una nueva edición de Zona Golf Televisión, en el 2 de la Televisión Canaria. En el programa de esta semana, Pancho seguirá con su empeño de convertirnos en mejores jugadores de golf. Yo os daré en la sección de material un consejo para patear, ahorrarnos muchos golpes, un par de golpes en cada vuelta, y tendremos también en Zona Golf Televisión lo mejor de los circuitos internacionales. Comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Bueno, como vieron, la semana pasada estuvimos en el bunker y estuvimos con la bola muy pegada al talud. Hoy nos vamos a encontrar con otra situación que es muy normal, sobre todo en los pares 3 cuando tienen los bunkers mucha arena. La bola enterrada. Entonces les voy a explicar muy fácilmente cómo tienes que intentar sacar la bola cuando estén en esta situación. La colocación del cuerpo va a ser muy parecida a un golpe normal del bunker. Vamos a tener la bola más centrada de lo normal, eso va a ser diferente, y vamos a poner peso en la punta de los zapatos y 70% al pie izquierdo. ¿Por qué el peso en la punta de los zapatos? Porque al hacer el movimiento vamos a tocar la arena cuando tenemos el peso en la punta. ¿Y cuánto vamos a entrar? Pues lo justo y necesario, ¿de acuerdo? Entonces lo siguiente será poner el peso al pie izquierdo, ¿vale? Siempre esto, peso en la punta de los zapatos, 70% al pie izquierdo. Una vez que tenemos esta situación, claro, si nosotros, como ven, tenemos el palo, esta parte de aquí es la que más vamos a utilizar. Normalmente cuando estamos en estas posiciones abrimos mucho la cara del palo. Bueno, en esta ocasión no la vamos a abrir. ¿Por qué? Porque me interesa que este filo entre como una cuchilla para que levante la bola y salga. Entonces, como les decía, voy a poner el peso en la punta, 70% al pie izquierdo, y voy a poner la cara del palo no abierta, sino más bien de esta forma para que cuando el palo venga, entre como una cuchilla y saque la bola. El golpe va a ser seco, voy a entrar y me voy a parar, la bola va a salir muy loca, ¿vale? Probablemente para este tipo de banderas, pues seguramente se me va a pasar, pero como digo siempre, lo importante en el bunker es sacarla de un solo golpe, de entrada, ¿de acuerdo? Así que vamos a pasar al golpe. Entonces me coloco, peso en la punta, 70% al pie izquierdo, y como decía, no vamos a abrir la cara al palo, vamos a mantener la cara al palo cerrada para que entre como si fuera una cuchilla, ¿de acuerdo? El golpe va a ser seco y muy quietito. Bien, recuerden, peso en la punta, 70% al pie izquierdo, muy quietitos con el cuerpo, y utilizaremos este bound para entrar como si fuera una cuchilla. Golpe seco, paramos un poquito y a rezar. Bien, como siempre digo, espero que les haya gustado y por favor practiquen. Sin práctica no suele salir nada de esto. Acuérdense de la posición, cómo tiene que entrar la cara al palo, golpe seco y para adelante, y a practicar. Y nos vemos la semana que viene. Esta semana en Zona Golf Televisión vamos a hablar del SeaMold Triangulator, un aparatito para patear, para ayudarnos a apuntar, fácil, barato y muy fácil de poner en práctica. La semana pasada os hablamos del SeaMold Putter del FGP, que os acordáis tenía un punto rojo que teníamos que ocultar a la hora de patear. Era la Rifle Scope Technology. Muy bien, hemos hecho un buen swing, estamos bien colocados, simplemente que ahora nos falta apuntar bien, y por eso muchas veces fallamos pads. Es decir, hacemos todo bien, simplemente estamos apuntando a un lugar erróneo. Para eso SeaMold Putter ha sacado el SeaMold Triangulator, una herramienta muy sencillita, es un cordón con una línea que nos va a ayudar a ponernos al pad. Es decir, tenemos un objetivo y nos ponemos y vemos que la línea del putter coincida con la línea que nos está marcando el hilo. Eso querrá decir que estamos realmente apuntando a nuestro objetivo. Y además acordaros que con este putter, con el SeaMold Putter, tenemos que tener el punto rojo oculto. Eso quiere decir que estamos bien alineados. Acordaros, línea blanca, hilo, y sabremos que esa posición es la correcta para apuntar a un sitio determinado. Esto nos va a dar una memoria visual de cuál es nuestra posición, y poco a poco, usándolo, iremos entrenando a apuntar correctamente al objetivo. Funky Claude was running in and out, pulling kids out the ground. When it all was over, we had to find.
Esta semana en lo mejor del circuito europeo os traemos el Volvo China Open del 2012 que se disputaba del 19 de abril al 22 de abril en Binhai Lake Golf Country Club en China, y donde la noticia del torneo pues era la presencia de este jugador, de Wang Tianlai, un niño de 13 años que había ganado su plaza en el Volvo China Open de su país, en el Open de su país, a través de una previa donde había ganado a 156, bueno, había quedado en cuarta posición que le servía para entrar, daban 4 plazas en esa previa, y que con eso haría o pasaría la historia como el jugador más joven en debutar en el circuito europeo. Realmente no puedo negar, tengo que reconocer que es una medida que un niño de 13 años debute en uno de estos torneos con los profesionales. No es una medida que me guste, no me cuesta entenderlo por parte de los padres, me cuesta entenderlo por parte del circuito europeo, que además le dio mucho eco, porque un niño de 13 años realmente, por muy bueno que sea, por mucho talento que sea, yo realmente no creo que tenga ninguna opción de incluso de pasar el corte como al final fue. Tianlai Wang acabaría en la posición 150, le queda el récord histórico de ser el jugador más joven, pero yo no sé hasta qué punto eso es beneficioso, incluso me atrevería a decir que es más perjudicial que beneficioso para su seguimiento. Hace años también había debutado un joven de 13 años y nunca más volvimos a oír hablar de él. Al final la victoria en este China Open se la llevaría Brandon Grace, conseguiría su tercera victoria en esta temporada, eso lo sube hasta la posición entre los 60 primeros del ranking mundial, una posición pues que está muy cerquita de Rafa Cabrera. Esta semana es 61 del mundo, un Rafa Cabrera que jugaba en China y acabaría finalmente en 29ª posición, el segundo español mejor clasificado, y un Rafa Cabrera Bello que esta misma semana durante la disputa en China confirmaba su presencia en el Volvo World Match Play de Finca Cortesín, que tendrá lugar entre el 17 y el 20 de mayo en Finca Cortesín en España. Es decir, un torneo pues donde nuevamente vuelven a estar los mejores españoles. Tendremos a Sergio García, que esta misma semana confirmaba su presencia, Álvaro Quirós, Rafa Cabrera Bello, Ian Poulter defenderá título, Snedeker vendrá de Estados Unidos. Es decir, un panorama muy importante, un espectáculo como el que siempre se ha vivido en Finca Cortesín. Los mejores del mundo, una buena parte de los mejores del mundo estarán ahí, y la verdad es una oportunidad única para verlos en un formato que además yo creo que es de los que a los que nos gusta el golf más nos apasiona. El mejor español clasificado sería Pablo Arrazábal en 18ª posición, y un torneo pues donde era que se ganó con -21, donde los verdis estaban a la orden de la esquina, había que tener muy buenas rondas, y por ejemplo las tarjetas de Brendan Grace fueron 67, 67, 64, 69, 4 vueltas por debajo de 70 son los que le darían finalmente la victoria, aunque no suficiente, ya que también Nicolas Colsaerts, el belga, que le pega la bola, que da gusto, un jugador potente, un jugador duro, y que quién sabe si no un día estará en la Ryder Cup, pero que también lograba 4 vueltas por debajo de 70, 68, 67, 66 y 69, pero que al final se quedaba corto por 3 golpes del sudafricano. Un sudafricano que lleva una temporada espectacular, que le ha cambiado la vida, que juega lo que quiere, que es quizás de los jugadores profesionales el que más veces ha ganado esta temporada. Yo creo que no hay ningún jugador a estas alturas, ni tanto en el PGA Tour ni en el European Tour, que haya ganado 3 pruebas. Y aquí vemos el China, los campos realmente que están realizando son francamente impresionantes por su longitud, por su diseño. Es verdad que China, el golf, es un lugar donde todas las marcas, todas las personas que tienen que ver en el golf se están intentando centrar en China por el potencial de crecimiento que tiene. Son campos hechos por arquitectos de primeras espadas, y que pues al final hacen buenos campos para los jugadores chinos, para el turismo de China. Yo me acuerdo Mission Hills, otro proyecto chino, tiene 22 campos de golf, es decir, una barbaridad si lo pensamos. Incluso tiene diseños de Chema Olazábal, que por cierto también está sacando su nueva línea de palos, yo he visto un diseño de wedges muy interesante. Y por los españoles realmente fueron Rafa Cabrera Bello y Pablo Arrazábal los mejores clasificados. Otros importantes como Ian Poulter o
Soren Kelsen compartirían posición con Rafa Cabrera, Peter Hansson, por ejemplo, acabaría en la posición 14ª, y un Rafa Cabrera y un Pablo Larrazábal que este año pues se iban, dejaban Corea, el torneo de Corea, que es el siguiente, no iban, preferían venirse a España para preparar el Open de España 2012, el Open del Centenario, que va a tener lugar en el Real Club de Golf de Sevilla la próxima semana, y querían llegar descansados, querían llegar con opciones, es decir, la vuelta desde Corea siempre es dura, jet lag, viaje largo, y querían estar finos para el Open de su país, para una de las pruebas más importantes que desarrolla en España, y realmente yo creo que les congratula que tengan esas ganas de jugar, de quedar bien y de poder ganar un torneo. Pues yo creo que cualquier jugador español le encantaría ganar, que es el Open de su país, un acontecimiento importante, y que recordemos que la última vez que se disputó en ese campo el ganador fue Álvaro Quirós. Y por lo tanto, dentro de 2 semanas veremos cuál fue finalmente el resultado y qué papel han hecho los españoles, pero no estaría nada más o nada mal que un español se llevase nuevamente la victoria en el Open de nuestro país. Una última jornada, el del Volvo China Open, donde realmente Brandon Grace siempre estuvo en control de la vuelta, siempre no tuvo demasiados, nadie le acechó, nadie le montó, nadie le puso presión a Brandon Grace, y además, es decir, es un jugador que sabe lo que es ganar, que ha ganado 2 veces, que se juega muy poquito, y aquí vemos a Nicolas Colsaert, es un jugador que va evolucionando, un jugador muy largo, que le va pegando a la bola, y que realmente es un jugador que, pues como otros muchos, han ido creciendo año a año y se muestra muy sólido, y cada vez va creciendo. Aquí vemos Nicolas Colsaert en su carga, pero realmente al final se quedaba a 3 golpes de Brandon Grace, y un torneo en China donde realmente en las primeras jornadas sopló el viento bastante. Eso curiosamente no acarreó tarjetas abultadas. Un campo donde vemos los greens los bunkers, con esas maderas que alguna vez sí que ha jugado alguna más pasada por algún jugador por no poder ejecutar el golpe o por no poder ir directamente a green, ya que no le quedaba espacio. No es lo mismo darse contra el talud que darse contra un madero de estos. Y la verdad, un Brendan Grace que se encontró muy sólido todo el día, y que al final conseguía pues su tercera victoria del año, su victoria en el Volvo China Open 2012, y un Brendan Grace pues que estaba tocado de gracia y que le ha cambiado la vida en este año 2012 de una manera muy importante. Y esta semana en el PGA Tour os traemos un torneo especial, un torneo con un final espectacular. El Northern Trust Open, donde al final Bill Haas, Keegan Bradley y Phil Mickelson se irían a un playoff, pero como la manera de entrar a ese playoff simplemente espectacular, con birdie de Keegan Bradley, de Phil Mickelson para meterse en él. Pero sí, realmente también para los españoles hubo una noticia en este Northern Trust Open, fue esa última vuelta. Sergio García, espectacular, sin paliativos, volvimos a ver al mejor Sergio, un Sergio donde su pater en los pads largos echaba humo, y a poco que le hubiese funcionado el pater en 2 pads un poquito cortos que eran muy metibles, se hubiese metido también en ese playoff. Un Sergio García que tuvo que ver como de manera injusta a la prensa española le criticaba ferozmente después de su segunda jornada, con titulares como Sergio se había hundido. Pues señores, este jugador hundido, este jugador de Castellón, acabó finalmente en 4ª posición. Solo quiere decir una cosa, y es que la prensa escrita en España, como El Mundo, El País, pues ponen a escribir de golf a gente que realmente no entiende este deporte, cogen noticias de agencia y las ponen ahí, y es una pena muchas veces como a grandes deportistas españoles como Sergio García pues lo maltratan como noticias como esta. Es verdad que Sergio García en el pasado ha tenido hechos y acontecimientos muy criticables, pero no se le puede criticar a un jugador de su nivel por pasar un corte, por tener un mal día en la cancha que le permite pues estar ahí luchando el fin de semana. Aquí vemos uno de los golpes de la jornada, con Phil Mickelson invocando desde fuera, backspin, side backspin para meterla, y un Phil Mickelson que, lo decíamos la semana pasada,
pasada con su victoria en AT&T en Pebble Beach. Un Phil Mickelson que, como mantenga este nivel de juego, el Masters le está diciendo: yo quiero una nueva chaqueta para mí. Y un final de torneo espectacular, si ese día, esta semana habíamos disfrutado en la India, la semana pasada con Rafa Cabrera, pues este torneo con ese espectacular final en el playoff no ha sido menos. Y recordar siempre, es verdad, a las autoridades la imagen tan buena que estos deportistas, los golfistas en particular, pueden dar a la isla. El caso de las victorias de Rafa Cabrera, que sería un gran exponente de lo que es Canarias, sería una imagen muy vendible, un jugador que no dará ningún problema, que tiene una imagen de ganador como es Rafa Cabrera, muy grande, atlético, y que sobre todo podría vender la imagen de Canarias muy bien allí donde juegue. Sobre todo dentro de un par de semanas jugará Doral, y es un jugador con una proyección internacional muy importante, y que yo estoy casi seguro que dentro de un par de años pues el Cabildo no lo tendrá accesible, porque de aquí a unos años el caché de Rafa Cabrera será mucho más importante, y tenemos esa oportunidad de promocionar el turismo de golf en Canarias, de promocionar Canarias en el mundo, y Rafa Cabrera quizás sea ese exponente. Aquí vemos a Keegan Bradley, que además tuvo su polémica. Es un jugador que en una de sus rutinas suele escupir, pidió perdón, la marca también le reprochó, le dijo que tenía que trabajar en eso. La verdad que no queda bonito ver a un jugador de golf escupiendo, sí que es verdad, puede ser por unas otras cosas, pero no queda bonito. Keegan Bradley está trabajando en ello, y por ejemplo en esta primera jornada del Accenture logró no escupir, él se ha fijado, se ha esforzado y ha logrado no escupir. Aquí vemos una de las anécdotas de la jornada, cuando la salida de Phil Mickelson daba un árbol y se introducía a un jugador dentro de los pantalones. Suerte que tuvo el jugador de que se pueda aliviar Phil Mickelson, porque no tendríamos ninguna duda de que Phil Mickelson, si la tuviese que jugar desde ahí, probablemente la jugaría. Pero un Phil Mickelson que vuelve a estar en forma, un Phil Mickelson que su putter vuelve a funcionar a las mil maravillas, y con el juego corto que tienes, y con un campo como el Augusta National, que permite, como él siempre me ha dicho, que permite fallar y luego recuperar, pues Phil Mickelson, si mantiene este juego corto y este nivel de putter, para mí, lo vuelvo a decir, es uno de los principales favoritos para ganar el Masters de Augusta, una prueba que ya lo ha ganado en 2 ocasiones. Aquí vemos a Bill Haas, el ganador de la FedEx Cup del año pasado. Aquí vemos a Phil Mickelson, el 18 de Riviera Country Club. Se dejaba un par largo, un par de casi 8 metros para poder embocar en ese hoyo final. Es decir, vemos pasado bandera, desde ahí tenía que embocar para poder forzar el playoff, y acto seguido sería Keegan Bradley el que tiene y se deja también un par ligeramente más corto, pero también con mucho trabajo, y sobre todo se dejaba un putter, al dejárselo más corto tenía que hacer después del rebumbio que se organizaba cuando Phil Mickelson introduce este pad, lo vemos el pad, la dificultad que tenía cuesta abajo, y la mete por todo el centro Phil Mickelson. Y ya vemos el follón de la gente, es decir, y Keegan Bradley lograba embocar, es decir, un gran gesto aquí de Phil Mickelson que felicita a Keegan Bradley por ese golpe. Y aquí vemos, pero como Bill Haas no daba opción en el segundo hoyo, ese empate, metiendo ese pad para ganar por todo el centro. Por lo tanto, Bill Haas, ganador del Northern Trust Open 2012. Phil Mickelson tenía que embocar desde aquí para seguir vivo, no podía, pero Bill Haas sería el ganador de este gran torneo del Northern Trust Open 2012. Keegan Bradley, esta oportunidad, y un gran pad tirado, se le escapa por el borde de la derecha, lo que daba la victoria a Bill Haas en este campeonato del 2012. El programa de esta semana ya ha llegado a su fin. Espero que los consejos os hayan parecido útiles, y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, en Twitter, en Ovidio V. Muchas gracias y hasta la próxima semana.